Hola y bienvenidos a solopapelyboli.com. En este vídeo vamos a ver algunas preguntas cortitas de tipo test acerca de los ciclos económicos y sus fases. Bien, la primera pregunta de tipo test que tenemos aquí nos dice: indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta. O sea, simplemente leemos y vamos viendo cuáles son ciertas, cuáles son falsas. Por ejemplo, el apartado A dice: la amplitud de los ciclos de las economías occidentales ha disminuido en los últimos años. O sea, que los ciclos son menos amplios. Lo que quiere decir que los picos y los valles son más frecuentes. Veamos. La amplitud de un pico, o sea, mejor dicho, la amplitud de un ciclo económico, si miramos el ciclo económico, vamos a hacer una pequeña representación gráfica de lo que solemos ver cuando hablamos de este tipo de cosas. Es algo de este estilo. Vemos que las economías, hay unos años en los que crecen más, otros años en los que crecen menos. Aquí en el eje horizontal va el tiempo, o sea que aquí van los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, lo que sea. Y aquí en el eje vertical lo que se suele poner es el crecimiento económico o, bueno, el crecimiento del PIB o riqueza del país. Bien, entonces, la amplitud de un ciclo no tiene nada que ver con el número de años que transcurre respecto a un pico y otro pico, o un valle y otro valle, sino que la amplitud de un ciclo es la distancia a la media. Vamos a dibujar por aquí la media. La media de crecimiento de este ejemplo que he inventado es esa línea roja. ¿De acuerdo? Hay unos años en los que se crece menos, otros años en los que se crece más. Bueno, pues la media, también conocida como tasa de crecimiento tendencial, la media es el crecimiento medio de la economía a lo largo del tiempo, que es un valor constante y dado. Bien, pues la amplitud, como estaba comentando, es la distancia de un pico a esa media o de un valle a la media. Esa es la amplitud, lo que estoy pintando ahí de color verde, digamos, para entendernos, más o menos. Entonces, que la amplitud de los ciclos económicos haya disminuido solo quiere decir que la altura de estos picos y de estos valles se ha hecho más pequeña. Es decir, voy a dibujar otros dos gráficos más. Este, por ejemplo, tiene una gran amplitud. ¿Por qué? Porque los picos y los valles son muy altos. La media es esta. Estos picos y estos valles son muy profundos, por lo que decimos que la amplitud es muy alta. Pero el ejercicio en el apartado A lo que está diciendo es que la amplitud ha disminuido. Es decir, que casi no se notan los picos y los valles. Digamos que la tendencia del ciclo económico es muy plana, ¿no? Como podéis ver ahí, pues eso, si la media, a ver cómo sale el dibujo, la media va justo por aquí. Hay muy poca diferencia, muy poca distancia entre un pico y la media o entre un valle y la media. El apartado A lo que está confundiendo son conceptos, ¿vale? En lugar de amplitud, lo que está definiendo el apartado A es la duración. La duración de un ciclo económico es lo que mide el número de años que pasan entre pico y pico o entre valle y valle. Cuando la duración disminuye, ocurriría algo de este estilo. Si la duración de los ciclos disminuye, lo que ocurriría es que habría muchos picos y muchos valles muy cercanos, porque hay a lo mejor 1 año, 2 años nada más entre pico y pico o entre valle y valle. Esto es un ciclo económico con poca duración, ¿vale? No tiene nada que ver con la distancia a la media, ni con la altura o profundidad de los picos y valles. Bien, a ver, entonces por eso el apartado A es falso. Apartado B. La recaudación impositiva es anticíclica, porque en los periodos de expansión disminuye la recaudación y lo contrario en las épocas de recesión. Bien, la recaudación por impuestos depende de la riqueza del país. Cuanto más rico es un país, más impuestos se pagan, ¿de acuerdo? Entonces, el apartado B es falso. No es anticíclica, es lo que se llama procíclica. Una variable se dice que es procíclica cuando aumenta al aumentar la riqueza de la economía. Así que por eso la recaudación impositiva no es anticíclica. Anticíclica quiere decir que cuando la economía crece, esa variable decrece. Pues no es el caso. Un gobierno recaudará más impuestos cuanto más rica es la economía. O sea que es procíclica y por eso el apartado B es falso. Luego el apartado C dice: las economías están en una recesión en el periodo comprendido entre un pico y un valle. Veamos. Vamos a fijarnos en este pequeño gráfico que tenemos aquí, por coger uno cualquiera. Entre un pico, que es este valor de aquí, y un valle, que es este otro punto de aquí, ¿veis que la economía va hacia abajo? Pues bien, en economía,
Decimos que una recesión económica es cuando la economía crece cada vez menos, porque insisto que este gráfico lo que representa es el crecimiento económico. A veces se crece menos, a veces se crece más, en un pico se crece mucho, en un valle se crece poco, pues el periodo comprendido entre un pico y un valle es conocido como recesión. Y por eso el apartado C pues es la respuesta correcta a esta primera pregunta. Por cierto, ya que estoy, lo comento, el tramo comprendido entre un valle y un pico, este tramo de aquí es una expansión económica porque la economía crece cada vez más. Por último, vamos a ver por qué es falso el apartado D, que dice: durante las recesiones, las economías siempre tienen tasas de crecimiento real negativas. No es cierto. Que una economía esté en recesión no significa que crezca negativo, o sea, que decrezca el valor de la riqueza de la economía, no. Aquí se puede ver perfectamente. Todos estos valores de aquí son positivos porque están en la parte positiva del eje, ¿vale? Lo único que importa para que una economía esté en recesión es que la economía crezca cada vez menos. Pero a lo mejor esto es un 6% de crecimiento, esto es un 5, esto es un 4, esto es un 3, esto es un 2, son valores positivos. O sea que no importa que sean negativos o positivos, no importa eso. Aquí en este otro gráfico de la derecha sí que he hecho un cachito, un trocito de este ciclo económico, lo he hecho negativo, por debajo del cero, ¿vale? En la parte negativa del eje vertical. ¿Vale? Y esto es recesión, pero también es recesión todo esto de aquí, ¿vale? Es recesión siempre que la economía crece cada vez menos, ¿de acuerdo? No es obligatorio que sea negativo, puede ser negativo, pero desde luego obligatorio no es. Bueno, pues esta pregunta de tipo test nos ha servido para un poquito algunas definiciones del ciclo económico, como por ejemplo lo que es un pico, lo que es un valle, etcétera, etcétera. Bien, otro concepto totalmente distinto es el que tenemos a continuación, la pregunta 2 y la pregunta 3, que son acerca de la tasa de crecimiento económico, la tasa de crecimiento tendencial, perdón, o sea, la tasa de crecimiento tendencial o también conocida como tasa de crecimiento medio. Pero, bueno, como al final este vídeo se ha hecho suficientemente interesante, ya que cada apartado suponía explicar una cosa distinta, vamos a terminarlo aquí y en el siguiente vídeo podréis encontrar precisamente la resolución de estas otras dos preguntas de tipo test.